Las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se abrieron con un sonido similar al de un trueno retumbando sobre las montañas. El embajador Ketber, del Imperio Drameri, cruzó la entrada con paso decidido. Su figura de 2 metros estaba cubierta de escamas verde oscuro que reflejaban la luz de las paredes de cristal. Sus ojos amarillos ardían de ira mientras caminaba por el pasillo central entre los representantes reunidos de 47 especies diferentes de toda la galaxia. La cámara en sí era una maravilla de la ingeniería, tallada en una sola pieza de cristal vivo que crecía naturalmente en Vex Prime. Las paredes latían con una suave luz azul que parecía vibrar al ritmo del planeta. Plataformas flotantes albergaban a delegados de mundos tan diferentes que algunos respiraban metano líquido, mientras que otros existían como energía pura. Los sistemas de reciclaje de aire trabajaban a destajo para mantener el equilibrio de los diferentes requisitos atmosféricos. K. Comillas Simples. Beth llegó a la plataforma de conversación en el centro de la cámara y activó el traductor universal integrado en su garganta con un clic agudo. Cuando habló, sus palabras salieron simultáneamente en docenas de idiomas diferentes, y cada delegado lo escuchó en su lengua materna. Honorables miembros del Consejo, comenzó, con la voz cargada del gruñido que todos los Drahari usaban cuando apenas controlaban su temperamento. Vengo ante ustedes hoy para solicitar permiso para una acción militar que debía haberse llevado a cabo hace tiempo. Los humanos de la colonia Nueva Denver han violado los acuerdos comerciales firmados de buena fe por ambos pueblos. Se negaron a cumplir su compromiso de proporcionar tierras raras al Imperio Drahari, alegando que sus derechos mineros, de alguna manera, prevalecen sobre los contratos legales. Un murmullo recorrió a los delegados reunidos. Algunos se removieron en sus asientos, mientras que otros emitieron los diversos sonidos que su especie solía usar para mostrar interés o preocupación. El representante Boran, un ser hecho de silicio viviente que parecía una formación de cristal andante, golpeó su plataforma con un sonido. Como campanillas de viento, Ketur continuó animando su tema. Estos humanos creen que pueden romper promesas cuando les conviene. Se esconden tras sus armas primitivas y su única nave de patrulla, creyendo que el resto de la galaxia simplemente aceptará su deshonestidad. Estoy aquí para pedir permiso. Para enseñarles. De lo contrario, la cámara quedó en completo silencio. Incluso los procesadores atmosféricos parecieron acallarse como si el aire mismo contuviera la respiración. Desde la plataforma más alta de la cámara, una voz pronunció que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Joven Cátaro, dijo la voz. Y todos en la cámara la reconocieron como la del anciano Cis del colectivo cuántico. El anciano Zix era inmensamente viejo, un ser de pura energía que había visto surgir y caer civilizaciones durante millones de años. No sabes lo que preguntas. Los humanos están fuera de tu alcance por razones que trascienden la política o la economía. Ketur alzó la vista hacia la resplandeciente figura del anciano Cis, apenas visible como una nube de luz dorada en la plataforma más alta. Sus escamas se erizaron de indignación, y su cola se agitó tras el de la forma en que Dracher mostraba extremo disgusto. Con el debido respeto, anciano Cis, dijo Ket, aunque su lengua denotaba muy poco respeto. El Imperio Drahari nunca se ha retractado ante un desafío. Mi flota ha derrotado a los rebeldes de silicio del sistema Boran. Hemos aplastado a los piratas acuáticos de los mundos Mertai. Hemos puesto orden en 7 sistemas estelares diferentes que estaban plagados de caos y violencia. Estos humanos no son más que primitivos de piel suave que apenas aprendieron a viajar entre estrellas hace unos siglos. El delegado Mertai, una criatura que parecía una mezcla entre un delfín y un pulpo, emitió una serie de chasquidos que el traductor interpretó como risas nerviosas. El cuerpo de cristal del representante Boran se atenuó, que era como su especie mostraba miedo. La voz del anciano Zix se escuchó de nuevo, esta vez con una fuerza que parecía oprimir a todos en la cámara. Se votará. Todos los que estén a favor de concederle al Imperio Drahari permiso para emprender acciones militares contra las colonias humanas. Ni una sola plataforma se iluminó con la luz verde que indicaba un voto positivo. La cámara permaneció a oscuras, salvo por el resplandor natural de las paredes de cristal. Todos los que se oponían. Cada plataforma resplandecía con luz roja. 46 especies habían votado unánimemente en contra de cualquier acción militar contra los humanos. Incluso los socios comerciales y aliados militares más cercanos del Imperio Drachnario habían votado en contra. Kefir contempló el mar de luces rojas que lo rodeaba, con sus ojos amarillos abiertos de par en par por la incredulidad. «Esto es imposible», gruñó.
Están dejando que el miedo los convierta en cobardes. De ustedes, los humanos son solo otra especie. Sangran y mueren como cualquier otra. Mientras los delegados comenzaban a salir de la cámara, varios de los embajadores mayores se acercaron a Kéfir. El delegado Cepriano, un ser alto de piel azul y ojos plateados. Se acercó lo suficiente para hablar en voz baja. Embajador. Kéfir, el Zefrian suspiró. Por favor, escuchen a quienes hemos estado en esta galaxia más tiempo que su imperio. Hay cosas sobre los humanos que no entienden. Los llamamos los incidentes terranos. Esos momentos en que alguien fue lo suficientemente insensato como para amenazar colonias humanas. Una delegada de la Confederación Helix se unió a ellos, sus 6 brazos gesticulando en patrones complejos mientras hablaba. Hay zonas muertas en el espacio ahora. Sistemas enteros donde ya no hay vida. Sistemas donde flotas fueron a luchar contra humanos y simplemente nunca regresaron. No hay restos, ni supervivientes, ni evidencia de que alguna vez hubo una batalla, salvo el silencio. El anciano embajador cristalino se sumó a las advertencias. Los humanos no luchan como otras especies. No buscan la victoria en el sentido tradicional. Buscan asegurarse de que sus enemigos nunca más los amenacen, nunca. ¿Qué? Escuchó sus advertencias con creciente ira. Su orgullo guerrero no podía aceptar que su pueblo, que había conquistado docenas de mundos, temiera a ningún enemigo. Hablas de los humanos como si fueran demonios de la oscuridad entre las estrellas. Dijo que son criaturas de carne y hueso que pueden ser asesinadas como cualquier otra. El delegado Cepriano lo miró con algo que podría haber sido lástima. Sí, pueden ser asesinados. Pero la pregunta que debes hacerte es esta: ¿qué precio estás dispuesto a pagar para matarlos? Y más importante aún, ¿qué quedará de tu pueblo cuando se pague ese precio? Más tarde esa noche, solo en sus aposentos privados a bordo de su nave insignia, Ketver contempló las estrellas y tomó su decisión. El Consejo Galáctico era débil, regido por el miedo y viejas supersticiones. Su pueblo eran guerreros que nunca habían conocido la derrota. Si el Consejo no le daba permiso para lidiar con el problema humano, lo resolvería él mismo. Activó su comunicador personal y envió un mensaje codificado a los comandantes de su flota. En cuestión de horas, 200 naves de guerra Drahari partieron hacia el espacio humano bajo la cobertura de una patrulla rutinaria. Enseñarían a estos humanos lo que significaba cruzar el Imperio Drahari y demostrarían a la galaxia que algunas especies aún tenían el coraje de luchar. El sol de la mañana se alzaba sobre la colonia de Nueva Denver como lo había hecho durante los últimos 12 años desde que los primeros colonos humanos llegaron a este mundo fronterizo. Las lunas gemelas aún eran visibles en el cielo pálido, proyectando largas sombras sobre las operaciones mineras que se extendían hasta las faldas de las montañas Caper Range. 12.000 colonos continuaban con sus rutinas diarias, la mayoría inconscientes de que la muerte se acercaba a ellos a través de la oscuridad entre las estrellas. Jake Collins estaba de pie en el balcón de la alcaldía, tomando su café matutino y observando el flujo constante de trabajadores que se dirigían a las minas. A sus 52 años, su cabello se había vuelto completamente gris durante sus 8 años como alcalde, pero su espalda seguía recta y sus manos firmes. Había cambiado su uniforme de ingeniero militar por ropa de civil cuando decidió ayudar a construir el futuro de la humanidad entre las estrellas, pero las viejas costumbres eran difíciles de erradicar. Todas las mañanas revisaba las defensas y los sistemas de comunicación de la colonia, aunque nada había amenazado a Nueva Denver desde su fundación. El panel de comunicación de su escritorio sonaba con un mensaje prioritario. Collins dejó su taza de café y entró, esperando otro informe rutinario de los supervisores de minería sobre cuotas de producción o mantenimiento de equipos. En cambio, el rostro que apareció en su pantalla era el de Lisa Park, la coordinadora de defensa de la colonia. La expresión de Lisa era sombría, sus ojos oscuros mostraban la intensidad concentrada que Collins recordaba de sus días juntos durante la campaña a Marte. Ella era teniente entonces, recién salida de la academia y ansiosa por demostrar su valía. Ahora tenía 38 años y se había ganado la reputación de ser una de las especialistas en defensa más capaces del espacio humano. Jake, tenemos un problema, dijo Lisa sin saludos ni charlas triviales. Los sensores de largo alcance detectan una flota enorme que se dirige hacia nuestro sistema. 200 naves, todas con señales Drahari. Se acercan rápidamente y no responden a nuestras solicitudes de comunicación estándar. Collins sintió un vuelco. 200 naves eran más potencia de fuego de la que algunos sistemas estelares enteros podían reunir para la defensa. Nueva Denver tenía exactamente una nave de patrulla y 50 marines para proteger a 12.000 civiles. ¿Cuánto tiempo tenemos?,
preguntó, moviéndose ya hacia el armario de emergencia donde guardaba su viejo equipo militar. 6 horas, quizás 7 si reducen la velocidad para una aproximación más cuidadosa, respondió Lisa. Ya he contactado con el capitán Ben Carter en el UES Defender. Se está moviendo para interceptar, pero Jake, sabes tan bien como yo que una sola nave no puede detener una flota de ese tamaño. Collins sacó su vieja pistola del armario y comprobó la carga. Hacía años que no la usaba, pero el peso le resultaba familiar en la cadera. ¿Qué hay de la evacuación? Podemos. ¿Sacar a todos del planeta antes de que lleguen? Lisa negó con la cabeza. Ni hablar. Necesitaríamos al menos 3 días para evacuar a todos, y eso suponiendo que tuviéramos suficientes naves de transporte esperando en órbita. La mayoría de nuestra gente está dispersa en yacimientos mineros a cientos de kilómetros del asentamiento principal. Collins cerró los ojos un momento, pensando en sus opciones. Había luchado en 3 conflictos diferentes durante su carrera militar y conocía las matemáticas de la guerra. 200 naves enemigas contra una patrullera no era una batalla que pudieran ganar por medios convencionales. Den la orden de evacuación de todos modos, dijo. Lleven a la mayor cantidad de gente posible a los refugios de emergencia en las cuevas de la montaña. Son lo suficientemente profundos como para sobrevivir a un bombardeo orbital, al menos por un tiempo. Ya está hecho, respondió Lisa. Pero Jake, hay algo más. Creo que debemos considerar el protocolo 7. Collins abrió los ojos y miró su imagen en la pantalla. El protocolo 7 no era algo que el personal militar discutiera a la ligera. Era el secreto mejor guardado de la humanidad, un conjunto de procedimientos que existían en los archivos clasificados de solo los oficiales de más alto rango y funcionarios del gobierno. Lo había descubierto durante su última sesión informativa antes de jubilarse, y esperaba no tener que usarlo nunca. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. 200 naves, Jake. No vienen aquí a negociar ni a exigir nada. Esta es una fuerza de invasión diseñada para aniquilarnos por completo. Si no enviamos el mensaje ahora, no quedará nadie para enviarlo más tarde. Collins se dirigió a su terminal de comunicación segura e introdujo sus códigos de autorización. La pantalla se activó con protocolos de cifrado que no existían en ningún otro lugar del espacio humano. Sus dedos dudaron sobre la tecla de transmisión final. Hazlo, dijo Lisa desde la pantalla principal. Que aprendan lo que sucede cuando alguien amenaza a nuestra gente. Collins pulsó la tecla y vio aparecer 3 palabras en la pantalla. Mensaje transmitido con éxito. En algún lugar de las profundidades del espacio, un sistema de retransmisión automatizado ya estaba enviando su señal hacia la Tierra a velocidades superiores a la de la luz. En cuestión de horas, las personas cuyos nombres no aparecían en registros oficiales recibirían un simple mensaje de 3 palabras. Protocolo 7 activo. DOT. 1 hora después, las sirenas de emergencia comenzaron a sonar en la colonia Nueva Denver. Collins se encontraba en el salón de actos principal, observando 12.000 rostros que reflejaban miedo, determinación y confianza a partes iguales. Eran personas que habían dejado sus cómodas vidas en la Tierra para construir algo nuevo bajo estrellas alienígenas. Eran agricultores y mineros, maestros y comerciantes, ingenieros y médicos que se habían alistado para la aventura de colonizar un nuevo mundo. No les voy a mentir, dijo Collins, y su voz se oyó claramente a través del sistema de amplificación del salón. Los Drahari vienen con suficientes naves para arrasar todo este planeta. Tenemos quizás 5 horas antes de que lleguen. Un murmullo recorrió la multitud, pero nadie entró en pánico. Eran gente de la frontera que entendía que la vida al límite de lo humano. El espacio conllevaba riesgos. Estamos evacuando a todos los que podemos a los refugios de montaña, continuó Collins. Son lo suficientemente profundos y están bien abastecidos como para mantenerlos a salvo durante semanas si es necesario. Pero quiero que sepan que no nos rendiremos. No entregaremos nuestro hogar a nadie. Lisa Park se levantó de su asiento en la primera fila. Hemos enviado un mensaje a la Tierra, dijo con voz firme y segura. La ayuda está en camino. Solo tenemos que aguantar hasta que llegue. Un viejo minero llamado Pete Johnson levantó la mano. ¿Qué pasa con el defensor? ¿Podrá el capitán Carter contenerlos? Collins miró al hombre que había trabajado en las minas de cobre durante 8 años, cuyas manos insensibles habían ayudado a construir la mitad de los edificios de la colonia. El capitán Carter y su tripulación harán todo lo posible, pero no se trata de ganar una batalla convencional. Se trata de enviar un mensaje que se escuchará en toda la galaxia. Mientras los colonos salían para iniciar la evacuación, Collins tomó a Lisa del brazo.
¿Cuánto faltaba para que llegara la respuesta?, preguntó en voz baja. Lisa miró su cronómetro y sonrió por primera vez ese día. Más pronto de lo que los Drahari esperaban, dijo, mucho antes. El mensaje de Nueva Denver llegó al Comando de Defensa de la Tierra exactamente a las 3:47. Mientras tanto, en Greenwich, el almirante Greg Stone estaba en su oficina, a 3 kilómetros bajo las montañas rocosas, cuando la alerta de prioridad comenzó a parpadear en su terminal personal. El comandante de 60 años había estado revisando los informes de suministros de las colonias exteriores, pero en cuanto vio esas 3 palabras en su pantalla, todo lo demás perdió importancia. Protocolo 7 activo. Stone había luchado en la guerra de Próxima, comandó un grupo de batalla durante la rebelión Centuri y dirigió la fuerza operativa que puso fin a los conflictos entre piratas veganos. Su cabello gris y las cicatrices en su rostro curtido contaban la historia de 3 décadas dedicadas a proteger el espacio humano de amenazas de las que la mayoría de los civiles nunca habían oído hablar. Pero en todos esos años, ¿están listos los generadores de campo?, preguntó a su asistente, un joven físico llamado Joe Chun, quien había firmado más acuerdos de seguridad que tarjetas de cumpleaños. Listos y cargados en las naves de transporte, respondió Chun. Los draconarios no sabrán qué les pasó. De vuelta en su oficina subterránea, el almirante Stone observaba cómo llegaban informes de estado desde el espacio humano. Naves que oficialmente no existían se dirigían hacia Nueva Denver desde una docena de direcciones diferentes. Armas que supuestamente aún estaban en fase teórica se estaban cargando en naves que llegarían a la colonia en cuestión de horas. La coronel Russ levantó la vista de su terminal con una pregunta en los ojos. Señor, ¿qué planeamos hacer exactamente con esas naves draconarias? Stone se acercó a la ventana que daba al centro de mando, donde cientos de técnicos coordinaban una operación que jamás aparecería en ningún libro de historia. Vamos a darle una lección a la galaxia, coronel. Vamos a mostrarles lo que sucede cuando alguien amenaza a nuestra gente. ¿Y qué lección es esa, señor? El reflejo de Stone en la ventana mostraba a un hombre que había pasado toda su vida adulta preparándose para momentos como este. Cuando la supervivencia de la humanidad dependía de ser más despiadados de lo que sus enemigos podían imaginar, que los humanos estaban fuera de los límites, dijo en voz baja. Y que algunas líneas nunca debían cruzarse. La flota Drachnaria abandonó el viaje más rápido que la luz en el límite del sistema Nueva Denver con la confianza de depredadores que nunca habían conocido la derrota. 200 naves de guerra formaron una enorme muralla de metal y potencia de fuego que se extendía a lo largo de miles de kilómetros de espacio. Cada nave estaba repleta de cañones de plasma y lanzamisiles que podían reducir la superficie de un planeta a roca fundida en cuestión de horas. El embajador Keber se encontraba en el puente de su nave insignia, la Garra Sangrienta, y contemplaba el pequeño mundo azul que flotaba en la oscuridad frente a ellos. Sus ojos amarillos ardían de satisfacción cuando sus sensores le mostraron exactamente lo que esperaba encontrar. Una colonia humana ligeramente defendida con una sola nave de patrulla y ninguna defensas orbitales dignas de mención. Oficial de comunicaciones, gruñó, su voz transmitía la autoridad de quien había conquistado 7 sistemas estelares. Envíen un mensaje al asentamiento humano. Díganles que tienen 1 hora para rendirse incondicionalmente o comenzaremos a bombardear sus ciudades. El oficial de comunicaciones, un joven Drahari llamado Vexal, comenzó a transmitir el mensaje por todas las frecuencias. Pero antes de que pudiera terminar, otra voz interrumpió los canales de comunicación, tranquila y profesional de una manera que hizo que las escamas de Catarees se erizaran de irritación. Flota Drahari, aquí el capitán Ben Carter del US Defender. Están entrando en espacio protegido por humanos sin autorización. Retírense inmediatamente o aténganse a las consecuencias. Kefir rió, un sonido como el de una piedra de moler que resonó en su puente. Miró la pantalla táctica que mostraba la nave de patrulla humana suspendida en el espacio como un pequeño insecto frente a un enjambre de gigantes. El Defender usado era una nave antigua construida para reconocimiento y trabajo policial en lugar de combate militar. Las armas apenas podían arañar el blindaje de sus naves de escolta más pequeñas. Capitán Carter, respondió Ketur con voz desgarrada por el desprecio. Tiene exactamente 60 segundos para apartar su patética nave antes de que la hagamos estallar en polvo espacial. Este sistema ahora pertenece al Imperio Drahari. Pero la respuesta del Capitán Carter lo confundió. En lugar de retirarse o lanzar amenazas desesperadas, la voz del oficial humano se mantuvo firme y casi aburrida. Mensaje recibido y acusado. Se avisa a todas las unidades. Los protocolos de protección de testigos están activos. La documentación está en curso.
Kev se volvió hacia su oficial táctico, un veterano con cicatrices llamado Gristar, que había servido en más batallas que cualquier otro Drahari vivo. ¿Qué significa eso? Protocolos de protección de testigos. Grixar negó con la cabeza, sus propios ojos amarillos mostraban confusión. Nunca había oído ese término, comandante. No figura en ninguno de nuestros archivos de inteligencia sobre procedimientos militares humanos. No importa, decidió Kefir. Comience el bombardeo de la infraestructura de la colonia. Apunte a sus. Primero las plataformas de aterrizaje y los almacenes. Quiero que entiendan que la resistencia es feudal. La primera salva de rayos de plasma atravesó el espacio hacia la superficie de Nueva Denver. Brillantes rayos de energía iluminaron la atmósfera del planeta al impactar edificios vacíos y destruir equipos de minería. Las explosiones florecieron como flores mortales en las afueras de la colonia, enviando columnas de humo al cielo pálido. Pero algo andaba mal. La nave de patrulla humana no se retiró ni cargó hacia adelante en un ataque suicida. Simplemente mantuvo su posición, sin dejar de transmitir ese extraño mensaje sobre la protección de testigos y la documentación. Peor aún, los sensores de Ketus comenzaban a mostrar lecturas sin sentido. «Comandante», gritó el operador de su sensor, con la voz tensa por la confusión. «Estoy detectando señales de energía masivas. Turas. Que aparecen en todo el sistema. Naves se están materializando de la nada». Kae se giró para mirar la pantalla principal. Lo que vio le heló la sangre. Naves humanas aparecían en el espacio alrededor de su flota, no llegando a través de un viaje normal más rápido que la luz, sino simplemente materializándose donde momentos antes había un vacío. Estas naves no coincidían con ningún diseño en la base de datos de inteligencia de Drahari. Se movían como seres vivos, sus naves parecían curvarse y fluir al posicionarse alrededor de la formación Dracher. «¿Cuántas?», preguntó Kae. 50 naves, comandante. No, espere. 75, el número sigue aumentando. Pero no era solo la cantidad de naves lo que aterrorizaba a Kefir. Era su forma de moverse. Las naves humanas siempre habían sido rudimentarias y torpes comparadas con ingeniería Drahari. Pero estas naves se deslizaban por el espacio con una gracia alienígena que dolía de ver. Sus agujeros eran negros como el vacío entre las estrellas, y parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. «Abran fuego contra la nave humana más cercana», ordenó Ketur. «Todas las baterías a plena potencia». Una docena de naves de guerra Drahari apuntaron sus armas hacia la nave humana más cercana y desataron una descarga de plasma que debería haber vaporizado cualquier objetivo. Pero la nave humana simplemente absorbió la energía. Su casco se onduló como el agua cuando el rayo de plasma impactó y desapareció sin dejar rastro. Entonces comenzó a moverse. La nave humana fluyó hacia la formación Dracher como un depredador acechando a su presa. Al acercarse a una de las naves de escolta de Ketaree, la muerte rápida simplemente cesó. No hubo explosión, ni campo de escombros, ni descarga de energía. La nave estaba allí un momento y desapareció al siguiente, como si nunca hubiera existido. «Informe». Kefir gritó. ¿Qué pasó con la muerte rápida? Su oficial de comunicaciones intentó frenéticamente contactar con la nave desaparecida, pero no hubo respuesta. En la pantalla táctica, el marcador de la muerte rápida simplemente había desaparecido. Entonces, la voz del almirante Stone resonó por todos los canales de comunicación del sistema, transmitida desde el puente de la UES Venganza. Al materializarse justo frente a la nave insignia Drahari. El enorme Dreadnought humano era más grande que cualquier otra nave de la flota de Kev. Su casco, cubierto de sistemas de armas, parecía cambiar y transformarse mientras él observaba. «Embajador Kever», dijo el almirante Stone, con la autoridad de quien había pasado décadas aprendiendo a matar con eficacia. «Cruzaste la línea. Ahora descubre por qué otros temen hacer lo mismo». Una segunda nave Drahari murió sin disparar un tiro. Sus enlaces moleculares simplemente se disolvieron como armas que operaban con principios que trascendían la comprensión Drahari. La alcanzó a través del espacio. Luego, una tercera nave desapareció y una cuarta. Kate observó con creciente horror cómo su poderosa flota comenzaba a desaparecer nave tras nave. «Retírense», gritó por su comunicador. «Todas las naves, retírense inmediatamente». Saltó a una velocidad superior a la de la luz y regresó al espacio Drahari. Pero incluso cuando sus naves supervivientes comenzaron a huir, voces humanas les hablaban en perfecto Drahari, recitando los nombres y ubicaciones de cada Drahari. Colonia, cada base militar, cada fortaleza oculta que existía en su imperio.
El mensaje era claro y aterrador. Sabemos dónde vives. La batalla, si es que así se le podía llamar, duró exactamente 17 minutos. Al terminar, 183 naves Drahari simplemente habían dejado de existir. Y las 17 naves que escaparon llevaron a sus traumatizadas tripulaciones de regreso a casa con historias que los perseguirían por el resto de sus vidas. Las 17 naves sacras supervivientes regresaron a su sistema natal 3 días después del desastre de Nueva Denver. Sus alas estaban marcadas y sus tripulaciones destrozadas por lo que habían presenciado. Los orgullosos guerreros que se habían marchado con sueños de conquista regresaron como supervivientes de ojos hundidos, portando colas que sonaban como delirios de locos. El capitán Zekar, de la nave de escolta superviviente Rather Wind, estaba sentado en la cámara de informes del mundo natal de los Drahari, con la mirada fija en sus manos escamosas mientras intentaba explicar lo imposible a una sala llena de comandantes militares. La voz le temblaba al hablar, y varias veces tuvo que detenerse por completo cuando los recuerdos se volvían insoportables. Las naves humanas se movían como criaturas vivientes, dijo, sus palabras apenas eran un susurro. Fluían por el espacio de formas que nuestra física no puede explicar. Cuando nuestras armas las impactaban, la energía simplemente desaparecía, absorbida por sus cascos como el agua que empapa la arena. Y cuando contraatacaban, nuestras naves no explotaban ni se desintegraban. Simplemente dejaban de existir como si nunca hubieran sido construidas. El general Morach, el comandante supremo de todas las fuerzas Drahari, se inclinó hacia adelante en su silla. Sus antiguas escamas estaban blancas por la edad y sus ojos amarillos reflejaban la sabiduría de alguien que había luchado en 100 batallas a lo largo de 50 años. ¿Me está diciendo que los humanos tienen armas que pueden hacer desaparecer la materia? Peor que eso, señor, respondió Zexar. Nos hablaron en un drao perfecto, surgido de la nada, enumerando los nombres de nuestras colonias, nuestras bases militares, nuestras instalaciones secretas de investigación. Sabían cosas sobre nuestro imperio que solo nuestros consejos de seguridad más importantes deberían saber. El mensaje era claro. Saben dónde vivimos, dónde duermen nuestras familias, dónde aprenden a caminar nuestros hijos. Otra superviviente, la comandante Beltar del crucero pesado Golpe Mortal, se levantó de su asiento. Le faltaba el brazo izquierdo, cercenado no por ningún arma, sino por una fuerza que había penetrado el casco de su nave y se lo había arrebatado sin dejar herida alguna. General, debemos advertir a las demás especies. Lo que vimos en Nueva Denver no fue un enfrentamiento militar. Fue una demostración. Los humanos querían que sobreviviéramos, que regresáramos a casa con estas historias. A las pocas horas del informe, la noticia comenzó a extenderse por la galaxia a través de las redes informales que conectaban a traidores, mercenarios y contrabandistas de 1000 mundos diferentes. La historia crecía con cada relato, volviéndose más terrible y detallada a medida que pasaba de una especie a otra. Dot en una cantina en el mundo fronterizo de la estación Kepler. El capitán Dan Morris, de la nave mercante Starrunner, compartía bebidas con su tripulación mestiza mientras la noticia corría como la pólvora por el bar. Morris era un comerciante humano curtido que había pasado 20 años transportando carga entre las colonias exteriores y su tripulación incluía seres de 6 mundos diferentes. No es que los humanos sean los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más inteligentes, dijo Morris, tomando un largo trago de cerveza mientras su primer oficial, un citrosefopodique llamado Kelix, gesticulaba con varios tentáculos en señal de asentimiento. Es que son la única especie en la galaxia a la que otras especies temen realmente hacer enfadar. El traductor de Quell tradujo sus complejos silbidos a estándar mientras respondía, los Drahari aprendieron lo que todos hemos sospechado durante años. Los humanos no se limitan a librar guerras como otras especies. Libran una guerra absoluta. No buscan la victoria en el sentido tradicional. Buscan asegurarse de que sus enemigos nunca más los amenacen, jamás. Un ser de cristal bortiano en una mesa cercana intervino con sonidos como el viento a través de cuevas. Mi gente luchó contra los humanos una vez durante los conflictos Centauri. Creíamos entender la guerra hasta que nos enfrentamos a ellos. Los generales humanos no piensan en términos de batallas ni campañas. Piensan en términos de extinguir especies enteras. El Consejo Galáctico volvió a convocar una sesión de emergencia una semana después del incidente de Nueva Denver. La gran cámara de cristal de Vex Prime se llenó con representantes de 47 especies diferentes. Pero esta vez, la atmósfera era muy diferente a la demanda original de Ketur S de acción militar. El miedo flotaba en el aire como humo, y cuando el anciano Zix habló, incluso las especies más agresivas escucharon con respetuoso silencio.
La respuesta terrana al ataque de los Drachar ha sido notada por especies de toda la galaxia. La antigua energía que se expresaba, su voz cargada con el peso de millones de años de sabiduría. Que esto sirva de recordatorio a todos los presentes. Los humanos están fuera de los límites. Esta restricción no se basa en la política ni la economía, sino en el simple deseo de supervivencia. El nuevo representante drachnario, un joven guerrero llamado Vestar, quien lo había reemplazado. El deshonrado Ket se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Sus escamas palidecían de miedo mientras hablaba. El Imperio Drahari se disculpa formalmente con las colonias humanas y solicita un pacto de no agresión. No deseamos más conflictos con Terra ni con ninguno de sus asentamientos. Declaraciones similares provinieron de docenas de otras especies durante los días siguientes. Los piratas Mertaí anunciaron que todas las naves humanas tendrían paso seguro a través de sus territorios. La Confederación Ceprian ofreció acuerdos comerciales exclusivos. Incluso la normalmente agresiva coalición Hélice envió embajadores a la Tierra con regalos de metales raros y tecnología. De vuelta en la colonia Nueva Denver, la vida volvió a la normalidad con la eficiencia que solo la gente de la frontera podía lograr. El alcalde Jake Collins y los colonos salieron de sus refugios en la montaña para encontrar su asentamiento dañado, pero no destruido. El bombardeo Drachnari solo había alcanzado edificios vacíos y equipo minero, dejando intactas las zonas residenciales. Lisa Park se encontraba en la plaza del pueblo cada mañana, contemplando el nuevo monumento erigido para conmemorar la batalla. Era una simple piedra de granito con los nombres de los 17 tripulantes Drahari que murieron cuando sus naves intentaron retirarse, pero fueron alcanzados por naves de persecución humanas que se movieron más rápido de lo pensado. La inscripción en el monumento era aún más simple. Cruzaron la línea. La línea permanece. Los niños jugaban en las calles alrededor del monumento, riendo y corriendo como siempre lo hacen los niños. Sin saber que su hogar se había convertido en el centro de una leyenda que se contaría por toda la galaxia durante generaciones. Los mineros regresaron a sus trabajos en las montañas Caper Range. Los agricultores cuidaron sus cultivos en los fértiles valles, y los maestros regresaron a sus escuelas. Herramientas. Dot. Pero en las profundidades del espacio, las naves humanas continuaban sus patrullas silenciosas, observando y esperando. La galaxia había aprendido la lección, pero los humanos tenían una memoria prodigiosa y un alcance mayor. El mensaje había sido enviado y recibido. Hay límites que nunca deben cruzarse. Dot, en las cámaras del Consejo Galáctico, cuando las especies presentaban disputas que involucraban colonias humanas, comerciantes humanos o exploradores humanos. El anciano Cis solo necesitaba decir 3 palabras para restablecer el orden y poner fin a toda discusión. Los humanos están fuera de los límites. La cámara se quedaría en silencio, y permanecería así hasta que se llamara a nuevos asuntos. En el vasto tapiz de la civilización galáctica, la humanidad se había asegurado su lugar no mediante la diplomacia ni los acuerdos comerciales, sino mediante la simple demostración de que había precios demasiado altos para que cualquier especie racional los pagara. La línea se había trazado en el espacio alrededor de Nueva Denver, marcada con los restos moleculares de quienes se habían atrevido a cruzarla. Y a lo largo de la galaxia, cada especie con la sabiduría para sobrevivir tomaba nota cuidadosa de dónde se trazaba esa línea.